Ya, hola a todos y todas nuevamente. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por la paciencia y por esperarnos. Pero nuestra invitada de hoy amerita y vale la pena, ¿no es cierto?, la espera. Ya esperemos haber resuelto el problema técnico que surgió. Eh, y ahora sí, ya estamos con María Magdalena. Debería haber inconveniente. Esperemos que María Magdalena, ¿no es cierto?, Rivera, acepte nuestra invitación. Ojalá esté conectada ya. Y aquí estamos, perfecto. Ah, ya, María muchas gracias. Magdalena, qué placer que nos pudimos conectar, qué placer Sí, poder conocer muchas gracias. a la distancia de manera virtual y de verdad que tengo en lo personal muchas expectativas en esta conversación y sin duda es un placer poder tener esta hora y si humanitariamente se extiende un rato más, si tú tienes tiempo, yo feliz. No hay problema, no hay problema. Estoy a disposición y muy agradecida. Ya, fantástico. Oye, mira, nosotros, María, ¿te puedo decir María o María Magdalena? ¿Cuál es? María Magdalena es muy lindo, ¿no? Como, como, muy largo, muy Muy largo. largo, muy largo. Sí, Bueno, María, nosotros habitualmente cuando iniciamos este live hacemos un breve resumen de lo que encontramos en el fondo en la red, ¿no es cierto? Tú eres candidata en estos momentos del ajá, distrito 8, ¿no es cierto?, que corresponde a Maipú, Pudahuel, Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil. sí, De, de esto que andamos buscando me encontré con algunas sorpresas, pero a diferencia de lo que hago habitualmente, voy a generar en esta presentación biográfica una provocación. Porque me ok. encontré en la tercera, en este, ¿no es cierto?, como resumen que tienen de todos los constituyentes, algunos los tienen con unas biografías enormes y otros los tienen con una biografía chica. Y a mí me sorprendió en el Ajá, fondo la mini biografía que tenían ahí en ese portal para ti y para los que conocemos algo de tu historia, me pareció una falta de respeto. Te voy a decir lo que ujú. dice en la tercera. María Magdalena Rivera y Ribarren tiene 63 años, perdón por decirle edad, y No, no hay problema. y estudió Derecho en la Universidad Bolivariana, fundadora de Defensa Popular y dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores. Y se acabó. Y Eso es así que todo. Bueno, y así que por favor, la yo te verdad doy que todo el tiempo del mundo y por favor cuéntanos y dale a conocer a la gente que no estaba viendo, a quien aprovechamos de saludar, de que esto en realidad es muy pobre para la historia que tú tienes y que contarnos hoy. ok, bueno, primero agradecer de nuevo la invitación, saludar a todas y todos quienes nos están viendo, escuchando, y después, la verdad que viniendo de Copesa a mí no me extraña en absoluto, pero nada, 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 que intenten invisibilizarme, no solamente a mí, sino que lo han hecho con todos los candidatos independientes, con todos los candidatos que de verdad estamos, digamos, postulando a esta convención constitucional con el objeto de intentar de verdad cambiar y construir un nuevo Chile. Entonces, ¿y por qué? Porque ellos evidentemente representan a esas 10 familias poderosas que se han adueñado de todo, entonces no le convienen que nosotros estemos ahí bajo ningún punto. Así que mira, nunca, jamás me invitaron. Yo he salido mucho más en la televisión antes de ser candidata, porque siendo candidata no salí nunca, nunca, ¿ya? Entonces, pero bueno, Espérate, no te sí, invitaron pues nunca. yo no tengo, Mira, ya es un hecho que la tele miente, ¿no es cierto? Y que se han encargado, y hay datos pero estadísticos que hablan de que absolutamente aquí hay una discriminación, pero no te invitaron nunca ahora en este proceso. jamás, jamás, nunca, y yo te aseguro, pero te aseguro que evidentemente ellos saben que yo en una semana casi, en una semana de plazo, porque entre pandemia, Navidad, Año Nuevo y todo eso, tuvimos que reunir los patrocinios y yo necesitaba para ser parte de la lista del pueblo en el Distrito 8, necesitaba reunir 302 firmas y reunimos más de 5.000. Entonces, y eso la tercera lo sabe. La tercera sabe que, primero, digamos que no hay ninguna posibilidad de que a mí me coopte algún partido, algún empresario, pues si no, yo habría sido hace mucho tiempo candidata a diputado, etcétera. De verdad que tengo una historia y que no es una cuestión de egocentrismo.
sino que tengo una historia absolutamente comprometida con la lucha, comprometida con mi clase, comprometida con mi pueblo, con las mujeres, con los sectores oprimidos. Mira, la semana pasada hirieron a una chica trans, trabajadora sexual, obviamente, en la Gran Avenida, en la Cisterna, por ahí. Entiendo que perdió un ojo, perdigones en las piernas, en la cara, etcétera. O sea, estamos viviendo un momento de la barbarie capitalista. Entonces, yo tengo una historia pegadísima a la lucha, casi, junto con aprender a leer. Así, derechamente lo digo. Somos todos y me ¿Eh? imagino que la gente tiene que aprender quién es María Rivera, ¿ya? Y Entonces, bueno, tienes que contar esa parte de la historia que sí, muchos jóvenes no la conocen. claro. Bueno, yo efectivamente tengo 63 años, soy de una familia muy humilde de la población Cóndores de Chile, en esos años San Bernardo, el bosque hoy día. Después de los años 90 para adelante soy del distrito 8, pero en la época, eh, bueno, llegamos ahí a esa misma casa donde el 22 de marzo recién murió mi madre de COVID a los 90 años, recién, hace un poco más de un mes. Una familia de muchos hermanos. Mi padre era pirquinero, era minero en el norte, en el desierto con mi madre. Nació mi hermana mayor, falleció, y efectivamente falleció por falta de hospitales, de atención de salud para la gente pobre, tal como ahora. Eso fue en el año 50, igual que ahora. Los pobres mueren esperando, o mueren en las urgencias, o mueren en el camino, y no hay atención. Y yo soy de una familia grande, además de mi hermana fallecida, que no la conocimos porque falleció al año y medio. Nosotros somos 10 hermanos, 6 mujeres, 4 hombres. Mi padre obrero de la construcción, albañil, estucador, mi madre costurera. Y fuimos, la verdad, que siempre muy buenos alumnos, estudiosos y qué sé yo, y luchadores además. Mi padre tenía una tradición de lucha, y la primera relación con el activismo político que yo tuve fue en la campaña de Salvador Allende, en la última campaña donde se postuló para presidente de la República, y yo acompañaba a mi padre a hacer la campaña, y volanteaba y hacía rayado, y andábamos con los tarros con cal en ese tiempo, rayando las paredes y toda esa cosa. Y fui a la marcha, por ejemplo, fui a la concentración multitudinaria cuando vino Fidel Castro a Chile, y etcétera, todas esas cosas. Y bueno, y entré a la enseñanza media con una beca al Internado Nacional Femenino porque se pagaba y era caro. Y tenía una beca por las buenas notas y todo. Y ahí, en el año 73, estaba ahí en medio del golpe. Y ahí yo me hice militante como más organizada en el Frente de Estudiantes Revolucionarios, FER, que era ligado al MIR, era una colateral, digamos, del MIR. Y yo era chica, Era era la juvenil, niña. ¿no? No, claro, era el ala juvenil. Y yo era pequeña, pero estuve ahí el año 73. Nosotras con mis compañeras todavía me junto con mis amigas. Nosotras egresamos el año 76 y todavía me junto con mi grupo de amigas del internado y conversamos muchas veces. Nosotros sufrimos muchísimo porque vimos morir gente ahí en el Estadio Nacional, vimos dispararle, vimos cuando los presos salían a tomar sol al velódromo, etcétera, etcétera. Y eso fue evidentemente profundizando mi sentimiento de clase, mi ubicación de clase, de qué lado estoy. Y bueno, así después en el año 80 pasaron ahí, qué sé yo, salí del colegio, tuve a mi hija. Tengo una hija que es colega además, pero primero fue profesora, después se hizo abogada, también es de defensa popular. Yo tengo, con esa hija, ella tenía 2 años y medio por ahí, en el año 80, y a mí me tomó presa la CNI. Me tomó presa la CNI, estuve en el cuartel Borgoño como detenida desaparecida unos días, después pasé a la legalidad y todo eso, y soy sobreviviente del cuartel Borgoño, porque muchas compañeras y compañeros ahí murieron bajo las torturas y todo eso. Y yo era muy joven, tenía 22 años en ese tiempo, y yo siempre digo, ni la tortura, ni la miseria, ni la muerte, ni nada ha conseguido convencerme
que esto no se puede cambiar. Yo estoy segura que la clase tiene en sus manos toda la posibilidad de cambiar la historia, que no puede ser Perdón, que María, vivamos eternamente por... perdón que te pregunte porque es un Sí, tramo oscuro, pero la gente igual tiene que saber estas cosas, me imagino, en la parte previa. ¿Cómo fue la parte previa entre el 73 y el 80 que toma la CNI, pero en la parte previa, ¿no es cierto? Está la DINA y hay una persecución importante, por ejemplo, al MIR, y tú recién señalaste que era parte de la juvenil. ¿Cómo fue vivir esos años? claro. No, la verdad que ahí fue una militancia muy disciplinada, muy estricta, muy compartimentizada, etcétera, digamos. Era una cosa, casi uno era un militante individual o una militante individual. Era muy difícil. Era militancia política estudiantil. Entonces, bueno, yo fui también presidenta de mi curso, fui presidenta del colegio, etcétera, y siempre ahí intentando disfrazar para poder organizar a la gente, ¿no es cierto?, a luchar en contra de la dictadura. Yo recuerdo siempre cuando apareció y nos repartieron a todos los estudiantes en todos los colegios el proyecto de constitución del 80, ese proyecto de constitución del 80 que presentó la dictadura, y nosotras hicimos, era claro, por ahí cuestiones simbólicas, pero eran muy que estaban en el límite de que tú corrías riesgo de vida o se arriesgaba la libertad. Ah, claro. Pero nosotras, ¿qué hicimos? Nos robamos del colegio, un grupo, nos robamos del colegio toda, porque nos dieron cada una un ejemplar a cada una, y nos robamos todos los ejemplares, así sala por sala, bla, 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 qué sé yo, en la hora de almuerzo, porque estaba todo el colegio en el casino almorzando, los robamos, hicimos un cerro en el patio y las quemamos. Entonces, por ejemplo, ese fue un acto heroico para nosotros. Y fue una cuestión así, nosotros estábamos en contra de esa constitución de la dictadura y de todo lo que viniera de la dictadura. Entonces, teníamos compañeras ya con sus padres presos, yo tenía a mi primo que estaba en el Estadio Nacional a los 17 años, uno de mis primos, qué sé yo. Entonces, teníamos muy cerquita la dictadura. Pero bueno, la disciplina y todo eso duró, los métodos de seguridad, por así decirlo, de contrainfo y todo eso, el chequeo y contrachequeo era hasta para ir a comprar el pan, todo, duró hasta el año 80, donde me toman detenida, después de estar varias veces detenida, 5 días que te tomaban, que te soltaban, qué sé yo, etcétera, hasta que me tomaron detenida. Bueno, y yo ahí dije, la verdad, es consecuencia de la lucha, fue una consecuencia dura, porque yo tenía una hija pequeña, que se quedó con mi madre y mis hermanas, y bueno, esa fue una historia dura, y en el 83 yo me fui fuera de Chile porque ya no podía continuar en la situación después de toda la prisión política. Yo no me iba a quedar en la casa, ni me iba a abstener de seguir activando en contra de la dictadura, por lo tanto, evidentemente tuve que salir al exilio, y volví el año 90 con otro hijo a cuestas, un hijo que hoy también es arqueólogo, mi hijo. Tengo solo 2 hijos y tengo 2 nietos de mi hija. Un nieto que está en cuarto medio y una nieta que está en primero básico. Son los 2 hijos de mi hija. Así que eso, de ser una familia grande, ahora soy una familia bastante pequeña, digamos, con mis hijos y los nietos. Acorde a los tiempos, parece, ¿no? Acorde a los tiempos, sí. Bueno, eso, y la verdad que yo volví en el año 90 y me dediqué a trabajar en derechos humanos, siempre alrededor, digamos, de acciones, y no por mí, no por mí, o sea, yo nunca he presentado ni una demanda civil por mi prisión política, por la tortura, no he presentado, no pertenezco a ningún organismo de ese tipo, ni de sobrevivientes, ni de vales, no pertenezco, porque me he dedicado siempre, porque creo que la violación a los derechos humanos no es solamente la prisión política y la tortura, la desaparición o la ejecución, sino que es, digamos, el impedimento a acceder a los derechos básicos, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho, digamos, a las cuestiones básicas para ser una persona, y que no se diga, se necesita vivir con dignidad, esa dignidad etérea, esa dignidad que no responde a nada, sino que
Y yo volví en Argentina, yo entré a militar en ese tiempo al Movimiento al Socialismo, que era una organización política importante de la izquierda argentina, y cuando volví acá ingresé a militar a lo que es hoy día el MIT, que es la organización hermana. Ellas dos pertenecen a la Liga Internacional de los Trabajadores. Ujú. Es una organización internacional que tenemos partidos, organizaciones, colectivos, grupos o individuos en 25, 26 países del mundo. Entonces, bueno, y seguí militando en el MIT y salió en el año 2004 el informe Valech, al que yo me demoré y fui el último día a presentarme. Y fui el último día a presentarme porque yo era procuradora o tramitadora en la oficina del UTR de Abogados de Derechos Humanos y me dijeron, pero es que si tú no vas, o sea, si todos opinan como tú, que no vas a ir a presentarte, significa que no existió esa historia. Porque la única forma que la sociedad sepa que sí existió, que sí hubo tortura, que sí hubo presos, es que las personas que vivieron esas historias las cuenten. Entonces, bueno, y me presenté el último día y cuando el informe Vales, Ricardo Lago, un día domingo, nunca me voy a olvidar porque hizo una cadena nacional, informó que la reparación, que el perdón y el olvido, que ahí se cerraba, que viva la reconciliación. El día lunes en la mañana, yo me levanté temprano, hice un cartel en una cartulina blanca y puse, a mí me torturaron, ni perdón ni olvido. Y yo fui sola a pararme a la Plaza de la Constitución, hay por ahí unas fotos en los diarios, en la misma Tercera creo, eh, porque a mí no me convencen ni con reparación económica ni con nada. ¿Y qué hice yo? Porque esa Vales te permitía efectivamente una beca de estudio, ya sea para las víctimas directas o para los hijos. Entonces yo dije, pucha, yo trabajo en derechos humanos y yo voy a aprovechar y voy a entrar a estudiar derecho. Y busqué la universidad más barata, imagínate, y más barata, ¿por qué? Porque a mí la beca me la pagaban. Pero yo digo, esa plata de la beca no cae del cielo. Esa plata de la beca sale del producto del trabajo de la clase obrera en Chile, que es la que paga los impuestos. Por lo tanto, yo no puedo aprovecharme de los trabajadores y trabajadoras que me están pagando una carrera para hacer lo que a mí se me da la gana. Así que yo entré a estudiar, me demoré 5 años, jamás me quedé con un ramo ni para marzo ni para nada. Me titulé de abogada y no dejé nunca de trabajar de procuradora y todo eso. Y de hecho era procuradora, creo que estaba, no sé, debo haber estado en segundo o en tercero cuando fundamos la Defensa Popular. Y yo dije, yo me voy a dedicar a trabajar en este ámbito sin tener ni una confianza en el Poder Judicial, ni una confianza en las leyes que nos rigen, porque esas leyes y ese Poder Judicial también responde a estos poderosos dueños del país. Entonces, pero yo tengo que ayudar, tengo que colaborar desde mi trabajo con los luchadores sociales. Y me dice abogada, nunca trabajé en un estudio jurídico cobrando honorarios, conformamos o integramos la Defensa Popular varios abogados, fue allí toda una discusión que la defensa de los pueblos, que qué sé yo, terminamos poniéndole Defensa Popular, ya tiene muchos años porque la fundamos en el año 2006, es un colectivo, es una agrupación de hecho, no tenemos legalidad, no somos una ONG, no cobramos honorarios, sino que nosotros pedimos colaboración. El que tiene uno, descueve, colabora con uno, lo vamos a atender con la misma seriedad y el mismo compromiso que tiene 1000. Y eso lo llevamos haciendo años. La mayoría de los colegas, de los compañeros y compañeras que trabajan ahí y que tienen hijos, trabajan además en otra cosa, toman algunas causas particulares. En general, los primeros años nosotros decíamos, sí, que nos manden todos los divorcios. Hacemos divorcios, ahí cobramos baratito, pero ahí tenemos lucas para repartir. Tenemos un criterio que la plata que llega la repartimos por partes iguales cuando sobra porque arrendamos una oficina detrás de la Torrentel, somos varios, tenemos 2 compañeros que colaboran también y que viven en Punta Arenas y que han tomado también causas del estallido y todo eso.
Y acá, región metropolitana y las regiones cerquitas, Valparaíso, San Antonio, Rancagua, a lo más. No tomamos de más lejos, hemos tomado alguna vez, en Iquique, en Antofagasta, en La Serena, hemos tomado Concepción, pero es muy caro y es muy caro no para nosotros, es muy caro para la gente, para que nos pague los pasajes y Claro. toda esa cosa. Así que, bueno, eso hacemos, hemos tenido miles, yo te digo no cientos, miles, miles, 2006, primer gobierno de Bachelet. En un día, 1.000 estudiantes secundarios presos, 1.000 en un día. Chiquitos de 11 años, de 12 años, de 13 años, que los tomaban igual, que les pegaban, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí de comisaría en comisaría, qué sé yo, viendo a la gente, y hasta ahora, bueno, ahora ya hemos tomado, hace mucho, fuimos parte de la causa Bomba 1, donde se absolvió a toda la gente, de las Bombas 2, donde absolvimos al único defendido que nosotros teníamos, y ahora con varios juicios absolvimos a Mauricio Cheuque, después de un año, 4 meses, o de 14, claro, un año, 2 meses preso. Estamos en la causa de San Antonio todavía. Hoy día tuve revisión de 2 de los imputados de San Antonio, y estamos esperando en la Corte Suprema, el único que queda preso, Bueno, esperando revisar ahí. a esta altura ya se sabe que hay mucha falsificación de pruebas, ¿no? No sé, de parte de las policías. Y lo que ha generado todo un movimiento de reforma, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en Chile. Por razones obvias a esta altura, ¿no? Y porque son unas fuerzas que no están al servicio de los derechos humanos. Y si no están al servicio de ellos, no están al servicio del Estado. Eso básicamente. ¿Cómo es para ustedes cuando les toca defender, me imagino, de salvar a los muchachos, porque qué sé yo, hay levantamiento de pruebas que quizás son falsas, pero quedarse con la sensación de que los tipos que están levantando las pruebas van a seguir ahí? Claro, bueno, sí, efectivamente, nosotros cuando hay un montaje, nosotros hablamos de montaje, porque no todos son montajes, también hay que tenerlo en consideración, Mm. ¿ya? Hay que ir, yo creo, de frente, asumir. La prisión política es una consecuencia de la lucha, por lo tanto hay que reconocerla y asumirla así, pero hay casos, por ejemplo, Mauricio Cheuque fue absuelto porque era literalmente un montaje. Eh, la acusación de homicidio frustrado a un funcionario de la PDI, en San Antonio, para Giordano Santander, es un montaje. No hay ninguna prueba, con ninguna, ni con peso mediano, ni pequeño, ni grande. No existe, no existe. A Giordano lo condenaron por homicidio frustrado con la declaración del funcionario de la PDI que dijo que era muy terrible, que pasó mucho susto. Lo condenaron con eso, no había ninguna prueba. Ahora presentamos recurso de nulidad y estamos esperando la Corte Suprema a ver qué dice, si se ve en la Suprema o la derivan a la Corte de Apelaciones, no sé. Estamos esperando eso. Esperamos que por lo menos que le hagan honor al nombre, justicia, porque, los tribunales de justicia, porque no puede ser. O sea, y así ha habido muchos casos en que no ha habido efectivamente prueba y que han armado, la situación. Entonces, bueno, es terrible. Bueno, y eso, yo estoy, denunciada o querellada, que es como lo mismo, por la Dirección de Carabineros. Mm. Eh, si presentó la Dirección de Carabineros, una denuncia primero en la Fiscalía Militar, pero la Fiscalía Militar se declaró incompetente porque las fiscalías militares ya no procesan civiles, solo, funcionarios de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se declaró incompetente y esta, denuncia, que se transforma en querella, por así decirlo, al Ministerio Público, en mi contra, por el delito de sedición impropia, y solicitan que se me aplique, bueno, que se me castigue por la sedición impropia y por la Ley de Seguridad del Estado. ¿Y por qué? Porque efectivamente yo, grabando un video mucho antes de siquiera de tener pensado ser candidata, apenas yo desde el primer día, el 18 de octubre en la calle, primero todo el día en audiencia, después en la Plaza de la Dignidad, yo grabé varios videos y en uno de ellos, y llamado que ratifico hasta el día de hoy, llamé a la tropa del ejército y a carabineros a desobedecer a sus superiores y dejar de disparar al pueblo. Eh, y yo hice ese llamado y lo ratifico hoy día, y por ese motivo me denunciaron, incluso me llamaron a declarar a la fiscalía, guardé silencio, eh,
porque Carabineros, digamos, se presentó la denuncia en mi contra. Así que no sé en qué va a quedar, no sé, que me llamen, que me lleven a juicio, que me formalicen, no sé. Estamos ahí, digamos, para decir la verdad y yo voy a insistir en eso. Porque, y claro, por eso está Piñera todavía en el gobierno, Esto porque tiene el apoyo de las parte Fuerzas Armadas, de Carabineros. de las acciones premeditadas, pero que son de hostigamiento, ¿no? En contra de las personas que Claro, están ejerciendo una... exacto. Sí, claro, y no es casual. Yo encabezo con un grupo de otros colegas, que somos varios, el CDP Hermanos Vergara Toledo, la Defensa Popular y la coordinadora, la cooperativa jurídica, perdón, 16 abogados, creo que somos abogados y abogadas, presentamos la primera querella por crímenes de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera el 4 de noviembre del año 2019. Esa es la querella que encabeza todas las otras que se han acumulado. Después la del senador Navarro, la de el Partido Comunista, bueno, todas esas se acumularon a la nuestra porque nosotros fuimos los primeros que nos querellamos en contra de Sebastián Piñera. Desde el mismo 18 de octubre me empezaron a llegar amenazas de muerte, me ofrecieron paseos en helicóptero, de todo, digamos, me amenazaron muchas veces de muerte. Presentamos una querella para dejar constancia de lo que estaba sucediendo. Pero eso a mí no me va a callar. Yo la verdad que voy a seguir porque estoy convencida. Acá yo estoy a disposición de la defensa del pueblo y lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer todas las veces que pueda. Y es por eso que quiero ser constituyente. En buena Por eso hora, quiero llegar a la convención constitucional. en buena hora, María. Yo creo que ya llegará el momento de poder decirte lo que apreciamos en el fondo tu presencia como candidata, en realidad. Pero quiero mucho dar vuelta en el último tiempo y me incluyo e incluyo a Constituyente Organizado y a Estallido Tuitero en esto. Nos da vuelta, ¿no es cierto?, la forma en poder ayudar de manera más efectiva el tema de las personas que están presas, entendiendo que en esta revuelta, yo no lo mira desde el acto revolucionario, la gente, ¿no es cierto?, que salió a luchar y que de algún otro modo está injustamente en las cárceles, a veces sin un debido procesamiento y ante la vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? En una democracia en donde no sé por qué permitimos que ocurra, ¿no? Privar a la gente de libertad en uno de los actos quizás más extremos, ¿no es cierto?, de abuso que se puede cometer en contra de un ser humano, ¿no? Que es el privarlo en el fondo de su libertad. Así es. Por ello, mi pregunta, ¿de qué modo podemos ayudar? ¿De qué modo podemos, en el fondo? Porque está la lógica del abogado, que es tu caso, ¿no es cierto? Está la lógica de las organizaciones dedicadas al ámbito de los derechos humanos, pero ¿de qué modo el pueblo, las organizaciones sociales como las nuestras puede ayudar? Bueno, de hecho, nosotros lo hacemos personalmente. Yo desde la Defensoría Popular o de la Defensa Popular no lo hago puramente en el ámbito jurídico. ¿Ya? No lo hago porque creo, no me cabe ninguna duda. Primero, yo creo que manejar y extender, ojalá, para que conozca la gente común y corriente, los pobladores, los trabajadores, las personas que no tienen nada que ver ni con los juicios, ni con el derecho, ni con las leyes, el concepto de preso político. Para mí, preso político o presa política es toda aquella persona que resiste o que enfrenta las políticas de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? No con una decisión personal, sino que es una cuestión con un objetivo colectivo, social. Ya, entonces, por ejemplo, los chiquillos estudiantes que decían educación gratuita y que caían presos, claro, no, la educación gratuita no puede ser para una persona, ¿no es cierto? Que se acaben las AFP, es también una ambición colectiva, o trabajo, o todas las demandas de todos los que salimos a luchar a partir del 18 de octubre y de antes incluso, evidentemente si caemos detenidos y somos sometidos a la prisión preventiva, que es la cautelar más grave que existe en la legislación chilena, son presos políticos, no me cabe a mí ninguna duda, más allá, ¿no sé?, de lo que diga la institucionalidad. Porque ¿qué hace el gobierno, los medios de prensa tradicionales, escritos o televisivos o todos, ¿no es cierto? Lo único que habla es es que son vándalos, es que la violencia, es que rompieron esto, es que rompieron el otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo creo efectivamente que ahí entra un tema muy importante, que es la autodefensa. Es la autodefensa organizada.
a nosotros, al pueblo chileno, a la clase trabajadora, a la juventud, a las mujeres, a los sectores, digamos, minorías sexuales o pueblos oprimidos, a todo. ¿Qué hizo Sebastián Piñera? Creo que fue el 19 de octubre, si no me equivoco, o el 20 a lo más, declaró la guerra. Declaró la guerra. Y cuando el presidente de la República sale a declarar la guerra y dice que el enemigo es terrible y que es muy fuerte y que no sé qué, ¿qué está haciendo? Está llamando a que maten, a que metan presos, a que torturen, a que paren de alguna manera a este supuesto enemigo que a quien él le declaró la guerra. O quizás forma Entonces, parte de un plan primero, que simplemente para ellos fracasó. claro, absoluto. Entonces, y eso, evidentemente, cuestiones centrales. Las familias de los chiquillos y chicas que están presos son familias como tú, como yo, como cualquiera del barrio, trabajadores. Tener a un preso en la familia es un gasto impresionante. Es una encomienda todas las semanas, es conseguir, por ejemplo, ahora en la pandemia que los autorizan a tener un teléfono legal, por así decirlo, comprarle un teléfono para que puedan tener, que muchas veces les dura poco porque se le pierden adentro, etcétera, se los quitan o no sé qué cosa. Entonces, eso es una ayuda muy importante. Pero yo creo que lo más importante es que la población, es que nosotros, la clase trabajadora, el mundo popular, se organice masivamente porque no existe otra manera de sacar a los chiquillos de la cárcel. No existe. ¿Y la constituyente qué posibilidades tiene? La asamblea de Bueno, organizarse y generar un punto final, digamos, a esto, ¿no es cierto? Y porque uno lo mira en perspectiva histórica, si esto, si pasaran, qué sé yo, 50 años y uno mirara en 50 años, en el tiempo, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo y lo mirara desde la lógica de los derechos humanos, evidentemente que hay un abuso, ¿no? Hay una situación de abuso y hay una clara vendetta de parte del grupo gobernante en contra de estas personas. Eso a esta altura, en lo personal, no absolutamente, me cabe duda. Y por lo tanto, en la mirada histórica, la absolutamente. pregunta es por qué no lo podemos resolver en la inmediatez. Y Bueno, por eso insisto, ¿no? En ello. ya. Primero, no lo podemos resolver legalmente porque quienes están en el Parlamento no quieren resolver, literalmente. Porque acá está todo, es un contubernio total, general. Los parlamentarios tendrían toda la posibilidad de hacer una campaña popular, de apoyo popular. A mí no me cabe duda que si ellos propusieran, ¿no es cierto? Una huelga de Si ellos hambre, qué sé yo, propusieran, se amarraran a las puertas del Congreso, pero que se pusieran del lado pero de los, que se no pusieran eso, del pero lado de la gente, qué sé yo. por ejemplo, tenemos, qué sé yo, todo el ala izquierda, por así decirlo, de los parlamentarios. Y estoy hablando de izquierda entre comillas, por lo tanto hablo del Partido Socialista hasta el Frente Amplio, Partido Comunista, el Humanista Verde, el Humanista, el Ecologista, todos. Si todos ellos tuvieran la convicción de pelear por la libertad en serio, porque ellos saben que no es a través de una ley, ellos saben, cualquier persona con dos dedos de frente, saben que acá tiene que haber presión política total. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto de indulto presentado, que lo presentaron algunos parlamentarios y los están apoyando los familiares. Ojalá que resulte, pero yo no puedo mentir y yo no tengo confianza en eso. Yo creo que acá se necesita una gran movilización y la historia internacional ha demostrado. Por ejemplo, no sé, en la revolución en Portugal, la movilización fue hasta la misma cárcel y obligó a que se abrieran las rejas y salieran los presos políticos. O sea, todos retomamos las tareas. Por ejemplo, obviamente que a los empresarios les duele cuando pierden plata. Entonces, yo creo que, y mi propuesta, si yo salgo elegida, yo quiero pelear, luchar, primero, digamos, para que lo que se discuta ahí sea lo que de verdad la clase trabajadora quiere. Resolver de fondo, no hacer maquillaje. Y estoy
y he convencido, y junto con otra compañera candidata del Distrito 8, hay una del Distrito 20, está también la Natividad Yanquileo por los escaños reservados, habemos varias que estamos ahí empujando y queremos hacer unidad para exigir a esta convención constitucional que decrete, primero, que se autodenomine soberana, porque si no, no tiene sentido. Si no puede resolver cosas, no tiene sentido. Vamos a despertar, ¿no es cierto?, al otro día de haber terminado la Constitución con el mismo Chile. Con palabras más lindas, pero el mismo Chile. Entonces, que se autodenomine soberana y que decrete inmediatamente la amnistía para todas y todos los presos políticos. Y yo creo que si quieren los convencionales constitucionales, eso se puede hacer perfectamente. Perfectamente. Se amnistió en la Guerra Civil Española, se amnistió siempre cuando hay un quiebre, por así decirlo, del Estado de Derecho, donde hay dos sectores que no llegan a ningún acuerdo, hay que tomar determinaciones políticas y esa es una. Eso, yo creo que eso es la mejor forma que se puede ayudar a la libertad de los presos políticos. Porque podemos estar eternamente, hoy día, por ejemplo, salió la condena de los chicos del Hotel Principado, y a los 3, hasta ahora, yo no sé qué va a hacer, no son defendidos nuestros, no sé si la defensa irá a recurrir de nulidad, me imagino que sí, pero los tres chiquillos de 18, 19, 20 años, condenados a cumplir cárcel efectiva, 6 años y 5 años y un día. Condenaron a 2 a 6 años y 1 a 5 años y un día. O sea, ¿qué pretenden con eso? ¿Qué pretenden? Entonces tenemos que ocuparnos y la gente cuando vote, cuando elija a esos candidatos, tiene que tener mínimamente la exigencia de que, porque si no, no tiene ningún sentido ir a hacer la Constitución. Escribir con mejor letra que queremos educación gratuita, escribir con mejor letra que queremos un país más democrático. ¿Cómo lo hacemos? Democrático es, si la mayoría queremos que los chiquillos salgan de la cárcel, aplicar esa resolución. Eso es democracia. Entonces, porque si no, lo otro es que nos vamos a sentar eternamente a redactar leyes. El divorcio en el Parlamento chileno estuvo 100 años, el proyecto, 100 años en una comisión, 100 años. Podemos tener años y años con los 2/3, imposible. No vamos a lograr, ¿no es cierto?, hacer ningún cambio, ninguno. Por eso pusieron los 2/3 y lamentablemente todos los partidos políticos, todos, aceptaron esas condiciones, ese rayado de cancha. Entonces tenemos que saltarnos esos 2/3, tenemos que no respetar ese acuerdo por la paz, tenemos que exigir la amnistía inmediata y sin condiciones de todas las presas y los presos políticos, y tenemos que evidentemente decir fuera Piñera, porque Piñera no tiene ningún respaldo del pueblo chileno, ninguno, tiene 9%, ni su base lo apoya. Está ahí porque lo apoyan las Fuerzas Armadas y el Ejército, los partidos políticos y estas 10 familias que son dueñas de Chile. Entonces, sí, si nosotros preguntamos, nadie lo apoya, por lo tanto, si llamar a elecciones libres... Mi voto de duda también hay con las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que ya a esta altura tienen algo de deliberancia propia. Bueno, eso claro, ahí hay una discusión bien importante que es, digamos, qué se hace, cómo se hace con las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos que discutir qué son las Fuerzas Armadas y da para otra discusión extensa y profunda. ¿Qué son y cuál es el objetivo de existir que tienen? Porque, claro, la gente dice, oye, los carabineros están para cuidarnos. No, los carabineros están para cuidar la propiedad privada de esos tan necesarios. Por eso, cuando un chiquillo va a tirar piedra, lo persiguen, pero con la vida para tomarlo preso. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la propiedad privada de esas 10 empresas, de esas 10 familias, perdón. Es por eso. Entonces, tenemos que ahí, falta mucho, pero yo confío plenamente, la solución ni la salida, ni todas las respuestas las vamos a encontrar en esta convención constituyente, pero creo que sí es un paso importante para empezar a abrir discusiones y que la gente lo discuta. Yo me niego a que seamos nosotros primero, porque efectivamente somos seres humanos. Si yo salgo elegida, no significa que tenga toda la verdad y que todo lo que yo diga sea lo correcto. Yo tengo que escuchar a los sindicatos, a los pobladores, a las ollas populares, a la gente que está en la calle. Tenemos que hacer la Constitución evidentemente respondiendo a eso. Y evidentemente
va a ser un proceso importante y tenemos que pelear ahí porque nos quieren pasar gatos por liebre, porque hay muchos candidatos que están jugados a ir a mantener la Constitución del 80, cambiar todo lo que es cambiable, pero que en definitiva es cambiarse la ropa, pero quedar con el mismo cuerpo. Para eso quieren ir muchos candidatos de la derecha y de la nueva mayoría y de todos ellos. Porque yo le decía, el otro día estuve en un programa de radio y yo le decía, en el distrito 8 hay 99 candidatos a constituir. Y yo decía, yo desafío a los 98 candidatos restantes, incluso a mis compañeros de la lista del pueblo, a decir, de verdad, cómo van a financiar lo que proponen. Porque es muy fácil decir educación gratuita para todos, salud gratuita para todos y de buena calidad, transporte barato, aumento de sueldos, pensiones dignas, dice. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? Porque la plata en este país se la llevan las 10 familias, unas transnacionales, gente que está en otros países, y siempre pongo ese ejemplo. La Escondida es la mina que produce más cobre en el mundo. Los dueños de La Escondida creo que nunca vinieron a Chile, no saben dónde queda Chile. Y se llevan sacos y sacos y sacos de plata. Las casas comerciales o retail, como ahora somos todos gringos, decimos retail. Las casas comerciales. A ellos les perdonan, ¿no es cierto?, las deudas de impuestos así, pero vergonzosas, descaradamente. Y a una persona que no pague 2 o 3 dividendos, el banco que hace, inmediatamente demanda y embargar la casa. O alguien que tiene un almacén, ¿no es cierto?, y no da una boleta, le caen las penas del infierno. Exacto, o el almacén de la esquina, si no dio la boleta, le cae todo el peso de la ley en las espaldas, aunque pase, aunque no tenga, aunque se le murió la familia, aunque no sé qué, aunque se le incendió la casa, no te perdonan. Pero a ellos sí les perdonan a todos. Imagínate, por ejemplo, las municipalidades presionan a la gente por el pago, ¿no es cierto?, de la basura. Y sin embargo, no, los grandes empresarios acá, Piñera, ¿cuánto debía de bienes raíces? De contribución, Millones, claro. pero se lo perdonan. Pero un poblador que deba bienes raíces, ligerito la municipalidad lo demanda y tiene que ir corriendo a negociar a la tesorería. El problema es que eso parece que es una práctica habitual, ¿no es cierto?, en la élite, y es un poco lo que ha fomentado y ha generado, ¿no es cierto?, el descontento en Chile. Bueno, de ese descontento surge en el fondo este estallido y esta propuesta, de algún otro modo, que es una alternativa por la paz. Nace del Congreso, un poco para salvar la situación, ¿no es cierto?, del país, que está en una convulsión ya de un nivel muy alto. ¿Cuál es el mejor escenario de la Asamblea? ¿Cuál es el mejor futuro que tú ves para el país una vez constituida la Asamblea? Bueno, yo ¿cuál es el escenario que veo? Igual es difícil la pregunta primero porque es una nebulosa lo que va a suceder el 15 y el 16. No sabemos. Incluido y depende claro, eso no sabemos, y no sabemos, digamos, porque, bueno, tú iniciaste la entrevista hablando de la invisibilización que hacían los medios de comunicación como Copesa, ¿no es cierto? La televisión ha hecho lo mismo. Todos los días están en la televisión los candidatos tradicionales o de partidos tradicionales. Los empresarios le han puesto mucha plata porque, claro, se reformó la ley de financiamiento a la política que no sea una sociedad, pero puede ser un individuo. Entonces, si alguien quiere que un constituyente defienda, ¿no es cierto?, los dos tercios, que defienda los tratados de libre comercio, que defienda que continúe la privatización del agua y todo lo demás, evidentemente ponen plata para su campaña. Ahora, si nosotros, si fuera un hilo conductor, lo que se inició, el estallido, que nosotros le llamamos directamente una revolución, porque la gente quería cambiar todo y lo planteó, todo, nada servía. Nosotros vemos que el régimen tiene muchas debilidades, o sea, se ha debilitado en muchos aspectos, ¿no es cierto? Pero tú sabes que hay dos mundos, porque los políticos tradicionales se hacen los sordos, es como si nunca escucharan.
y ellos siguen haciendo su campaña electoral como si nadie les hubiese dicho, señor, no lo queremos más porque usted está en un parlamento que es corrupto. Y siguen haciendo esa campaña. Entonces, y para salvar eso, ponen, por ejemplo, rostros televisivos, ¿ya? Pues dices, ay, pucha, este actor, esta actriz, este cantante, o este no sé qué, este no sé cuánto, pero resulta que ellos, y los ponen incluso como independientes en algunas listas, pero resulta que para ir en una lista como independiente de un partido, es porque yo tengo que tener coincidencia con ese partido. Porque, por ejemplo, a mí ningún partido me ofreció ir en sus listas. Ninguno. Y claro, no me van a ofrecer, porque yo no estoy de acuerdo y yo voy a decir que ellos le están mintiendo a la gente. Entonces hay que ver cómo responde el mundo popular en esta elección. Primero porque es un riesgo. Nosotros creemos que evidentemente hay una responsabilidad sanitaria tremenda y que debiera haberse puesto nuevamente la elección, porque va a correr mucho riesgo la gente. Ha disminuido en algo el contagio hoy día, pero no se ha frenado ni se ha controlado la pandemia, pero tampoco a los grandes empresarios les importa porque total en Vitacura, en Lo Barnechea y en Las Condes ha bajado. Entonces ahí es como otro mundo, a ellos no les importa, ¿no es cierto?, que nuestros familiares se contagien y hacen un escándalo con las fiestas clandestinas, por favor, es una vergüenza. Es una vergüenza. Había 5 personas y estaban bebiendo alcohol. Y dicen los periodistas con una cara que te juro que a mí me encantaría estar ahí para poder enrostrarle, pero ¿qué se creen? Pero sin embargo, nadie, ni un periodista, va a las 7 de la mañana al metro, o antes, cuando está atestado el metro, o entre las 5 y las 7 de la tarde al metro de nuevo cuando la gente vuelve a su casa. No van los periodistas, donde está la gente obligada a salir a trabajar porque no tiene que comer. Entonces yo recuerdo hace un año atrás en alguno de estos programas de matinal cómo mostraban a alguien que estaban contagiándose en una empresa, ¿no es cierto?, de construcción, en una constructora principalmente, ¿no es cierto?, estaban obligados a ir a construir, y como uno de los que estaba contagiado decía que en su familia, perdón, estaban contagiados, él no sabía si tenía COVID. Pero en su familia estaban todos contagiados, pero él estaba obligado a ir a trabajar, digamos, claro, todos los días. Y ahí aparecen, claro, parte de las aberraciones que a la larga terminaron con todo este estallido de enfermos, ¿no? Por coronavirus en Chile. Todo indica y que de muertos, una mala... porque nosotros estamos Y, es muy- y- cerca de los 30.000, estamos cerca de 26, 27.000 muertos, pero esas son las cifras oficiales. y con una tasa de mortalidad que Son las supera cifras largamente oficiales. las de otros países a nivel internacional, porque nos tiene top 10 en el fondo en el tema de las muertes.